Bueno, buenas noches. Continuando con el grupo, con el trabajo, con nuestra vida, con la existencia, con nuestras vidas, etcétera, etcétera. Hoy vamos a comenzar un tema no nuevo necesariamente, pero siempre es nuevo a la vez. El tema de las emociones, sobre todo emociones negativas, pero enfocados en la ira, el enojo, la intolerancia, la violencia. ¿Por qué? Porque cuando he ido escuchando sus continuas intervenciones, siempre está ese factor, que mi hijo me produjo tal cosa, que mi pareja me produjo tal cosa, ¿no? Que los empleados, o que en el restaurante, o que la vida, o que la circunstancia, pero siempre está presente. Entonces vamos a profundizar, ¿no? De manera simple, sencilla, pero al mismo tiempo muy profundamente, redundando en la expresión, va a profundizar profundamente. Entonces, ¿cómo se llama esa figura? Pleonasmo, creo. Bueno, entonces, aparte de redundancia, pero la idea es esa, vamos a profundizar ahí. Así es que ustedes van a estar atentos, atentas, ¿sí? Al desarrollo. Quiero presencia. Si no hay presencia consciente ahora, aunque sea mínima, no estoy exigiendo que se vuelvan tan caras o budas ahorita, no, es simple. Entonces, yo voy a llamar permanentemente a un ancla. Nuestra ancla va a ser sentir el brazo izquierdo, desde el hombro hasta los dedos, el brazo izquierdo, sentirlo. ¿Pueden sentirlo? A ver ahora, antes de continuar, el brazo izquierdo, desde el hombro, brazo, antebrazo, mano, ¿no? Siéntanlo. Esa es nuestra ancla que nos trae a tierra. Cada cierto tiempo oscilamos entre lo que voy hablando, explicando, comprendiendo los pensamientos que vienen, alguna distracción, alguna asociación que me lleva por allá y regreso a sentir el brazo izquierdo. Vamos a hacerlo de un modo relajado, casi jugando, pero lo vamos a hacer. Así es que vamos a profundizar en el tema de las emociones, ¿no? Emociones negativas sobre todo. Vamos a profundizar ahí. Una primera cosa es que cuando nosotros trabajamos en las emociones, en este caso, en el cuarto camino y en Escuela Vida, además, que es nuestra escuela, yo apunto a otra cosa más grande, ¿no? ¿Por qué digo apunto a otra cosa más grande? Y más de una vez ya lo he dicho. ¿Por qué? Porque es cierto que últimamente, los últimos 30, 40 años, hay un auge inusitado en cuanto al trabajo sobre las emociones. Aunque eso se ha trabajado desde siempre, ¿no? En la sabiduría eterna, desde siempre las emociones se han trabajado, ¿sí? En el yoga, en el samkhya, en el Advaita Vedanta, el sufismo es el camino del amor, el hasidismo el camino de la piedad, ¿no? Siempre, en el budismo ni qué decir, ¿no? Hablando de emociones propias, impropias, siempre. No obstante, en Occidente, como era básicamente cabeza, se le dejó a un plano secundario. Ya hará unos años, 30 años y algo más, Daniel Goleman
¿no? Lanzó un libro que se llamaba Inteligencia Emocional, y a partir de ahí se le prestó mucha importancia, ¿no? Howard Gardner también lanzó la teoría de las inteligencias múltiples, y a partir de ahí, dentro de las inteligencias múltiples, se tocaban dos tipos de inteligencia: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Entonces, tanto la inteligencia emocional termina siendo, o terminan siendo estas dos, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Hablo de la teoría de las inteligencias múltiples. Obviamente hablé de Howard Gardner, obviamente toda la psicología humanística, Carl Rogers, ¿no? En lo que es empatía, en el Gestalt, en fin, se trabajan. Pero ahora, más que nada, en esta época, en estos últimos años, se le ha puesto de relieve el trabajo sobre las emociones. Es válido totalmente. Solo que en el grupo establecemos una diferencia. No por darnos nada de especial ni nada, sino que el grupo toma en parte, ¿no? Parte de las enseñanzas, ¿no? De la enseñanza. El cuarto camino y la filosofía perenne en general, o la psicología, la sabiduría eterna. Entonces, no se trata de combatir las emociones, sobre todo las negativas, se supone. No se trata de reprimirlas tampoco para ser buenas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque sinónimo de buena persona, sinónimo de ser espiritual, de ser una persona espiritual es no me molesto, ¿no? Ya no me enojo, ya no me molesto, estoy algo más tranquilo, ya no me irrito tan fácilmente, no caigo en las provocaciones, ya no reacciono, ya está, ¿sí? Soy mejor persona. Eso para nosotros no nos sirve para nada, así. Entonces no se trata pues de combatir, entre comillas, o reprimir las emociones negativas para ser buenas personas o mejores personas. O una tendencia que hay es para combatir las enfermedades, que nos han dicho que, bueno, hay toda una tendencia que el desbalance que se crea a nivel energético, emocional, con esto de las emociones, ocasiona y es fuente de muchas enfermedades, y eso es verdad, eso es verdad. Esto se sabía también desde el antiguo taoísmo, etcétera, ¿no? Y ahora se le da un relieve, ¿no? Se le da un relieve a ese tema. Es correcto, pero se quedan en trabajar sobre las emociones para evitar enfermarse o que la mente en su lado emocional no sea una fuente de enfermedad física, digamos, ¿no? Es decir, que las emociones negativas no contribuyan al malestar físico. Eso es correcto también, por supuesto. Solo que lo hacen para, bueno, y es correcto también, para tener mejor salud, para prolongar de alguna manera nuestra vida, y también eso sigue siendo correcto. Pero a los que buscamos de verdad, así desde el hondo del alma, más que todo eso, más que ser buenas personas, más que mejorar nuestras condiciones de salud, algunos lo hacen para llevarse mejor con los demás, ¿no? Con las demás personas, o para tener una mejor relación de pareja. Todo eso, para eso trabajan las emociones. Todo eso es totalmente válido. Pero en un trabajo esotérico, como el que pretendo o pretendemos trabajar en Escuela Vida, no alcanza eso. No.
no son esas las razones por las que se trabajan sobre las emociones, ¿no? Se trata de ni combatir, ni reprimir, se trata de transmutar las emociones negativas para despertar la conciencia, que tampoco es cualquier cosa, sino el sí mismo que está dormido. Y el objetivo final es salir de la ronda de nacimientos y muertes, salir de la eterna recurrencia. Por lo tanto, a mí no me interesa, por decir, vivir 5 años más, si voy a tener 1000 vidas más por delante. O sea, no es negocio, digamos, ¿no? Entonces, si te lo pongo en su perspectiva exacta, pero al mismo tiempo, estamos solamente invirtiendo las cosas. Porque digo, no se trata de combatir o reprimir las emociones negativas para ser mejor persona, evitar enfermedades, llevarse bien con los demás, mejorar la relación de pareja. Y yo digo, todo eso es correcto, pero invirtamos el orden. Es decir, yo voy a trabajar sobre las emociones, sobre mis emociones, sobre las emociones, y sobre todo con las emociones negativas, para transmutarlas en miras de el despertar de la conciencia, porque el segundo choque consciente es la transformación de las emociones negativas o la transmutación. El primer choque consciente es la percepción consciente de impresiones. Entonces nosotros buscamos crear el nuevo hombre, la nueva mujer, pero no una buena gente, sino crear otros cuerpos, en fin, salir de esto. Pero al hacer eso, sucede lo otro. Es decir, si yo trabajo transmutando las emociones en mí, buscando el choque consciente, buscando el despertar, de pasadita cambia el aspecto de mi carácter. De pasadita estoy evitando enfermedades. De pasadita mejoro mi relación con los demás, porque me manejo en base a la consideración externa. De pasadita mejoro mi relación de pareja, si es que la tengo, de pasadita. Pero es al revés, buscar el reino de Dios y su justicia, se diría en los evangelios, ¿no? Y lo demás o será añadido, o será dado por añadidura. Establezco ese punto, ¿les queda claro? ¿Por qué? Porque hay personas que todavía no han entendido, entran al grupo con esa mira, y cuando ya se arreglan sus problemas se van. Y bueno, pueden irse, el ingreso es libre y la salida también, por si acaso. Pero lo que digo es, ingresan, obtienen eso y ya. Y bueno, es que es un nivel de búsqueda, está bien, si eso les hace bien, qué bueno, ¿no? Qué bueno que se fueron mejorados. Pero para los que buscamos lo otro, eso no, o sea, no alcanza. ¿Quedó claro ese punto? Entonces tengo dos perspectivas. Buscar salir no del ciclo del nacimiento, ¿no? de la ronda, del samsara, o simplemente sentirme mejor, por decirlo así de un modo drástico. Son dos cosas muy diferentes. En este trabajo vamos a la segunda, ¿no? A lo que sería salir de la ronda de nacimientos y muertes, es decir, apuntar al despertar de la conciencia, al segundo choque consciente, que es la transmutación de las emociones negativas. ¿Quedó claro? Pregunto, alguna cabecita que se mueva si es que la comprendí. Quedó claro. Quedó claro. Quedó claro, maestro. Quedó claro. Porque si no estamos invirtiendo, ¿se dan cuenta? Invirtiendo las cosas. Invirtiendo las cosas. Está como ese maestro que alguien le decía, yo quiero el secreto para vivir, ¿no? Para vivir, no sé, 130 años. Y le dijo, ¿para qué? Voy a emplear un lenguaje medio grosero. Si tu vida es una miércoles, ¿no? Pues era a los 60 años, quiere vivir 60 años más
Una vida de miércoles y encima viejo, no, pues, o sea, ¿cuál es el chiste? No, no, de eso no se trata. Bien, ahí nos está acompañando Leonardo. Ya saben quién es Leonardo, ¿no? Ya. Bueno, entonces, bien visto, claro, vamos entonces, ¿qué es una emoción? Tomen nota en su mente, esto lo van a escuchar, no se distraigan demasiado, porque esto queda grabado. Pero ahorita pasamos a sentir el brazo izquierdo, desde el hombro, brazo, antebrazo, mano, dedos, todo el brazo izquierdo, podemos sentirlo, ¿no? Bien, entonces ahora yo ya comprendo. Digo, voy a estudiar las emociones porque las emociones, entre otras cosas, son órganos de conocimiento. Quiero decir, emociones superiores, como la fe, el amor, la piedad, la compasión, me abren a la posibilidad de sentir a Dios. Ese es otro mundo, otra cosa, otra cosa. Y al transmutar las emociones negativas, se convierten en eso, ¿no? Mejor dicho, dejan un espacio a las emociones superiores. ¿Ok? Entendí. Entonces ya sé por qué debo trabajar las emociones. Forma parte del segundo choque consciente. Para el despertar hay 3 choques conscientes. Revelamos el primero, que es la percepción consciente de impresiones, es decir, ser consciente en el momento de la existencia, en el momento en que las cosas entran por los ojos o por el oído, básicamente, ¿no? Y obviamente a veces por el olfato, tacto, pero impresiones. Estoy despierto. Ese es el famoso estar presente ahora aquí, que también lo agarran y lo tergiversan, ¿no? Todo el mundo habla, ay, sí, estar ahora, estar aquí. Es estar ahora y aquí, pero percibiendo conscientemente las impresiones. Bien, entonces ya está claro. Partamos que es una emoción, entonces. Yo durante 10 años traté de entender qué era una emoción y no la pude entender. Estudié libros, hablo hace años, ¿no? Estudié libros de lo que es la psicología conductista, textos que tenían que ver pues con el psicoanálisis, ¿no? La psicología humanista, y nadie me definía exactamente qué era la emoción y hasta ahora no está muy clara. Y no me importa, por supuesto. Pero ¿qué es una emoción? Una emoción, vamos a definirla a nuestra manera, es una sensación. Y la sensación es corporal. ¿Estamos? ¿Se comprende eso? La sensación es corporal. Y la emoción es algo más que eso, porque la emoción no es corporal. En todo caso, existe una emoción del cuerpo, que le podríamos llamar sentimiento, sin enredarnos en las palabras. En concreto, una emoción es una sensación más mente, más identificación. Ahora sí. Entonces, yo tengo una sensación en el pecho. Eso no es emoción. Entonces, si la sensación en el pecho le meto imaginación, le meto mente, le meto pensamientos, y me identifico y digo, yo estoy angustiado. Listo. Exacto. Esa es una emoción. Pero sin mente y sin decirle, sin sentir que soy yo, sin ponerle identidad de yo, no es exactamente la emoción como la trabajamos nosotros. Bien, entonces ya tengo un punto de partida, ¿no? Que las emociones parten de sensaciones físicas, pero le pongo mente, imaginación, y por supuesto me identifico con ella. Bien, entendí. Las emociones están regidas por el centro emocional, por supuesto. Tenemos nosotros 7 centros. 5 centros inferiores: centro intelectual,
emocional, motriz, instintivo, sexual, inferiores, y dos centros superiores, el centro emocional superior, el centro intelectual superior. Podríamos llamarles, ¿no?, estados superiores de ser, conciencia, nirvana, reino de los cielos. Pueden poner el nombre que gustan, pero eso es arriba. Bueno, hasta aquí estamos. Entonces, las emociones comunes están regidas por el centro emocional. ¿Y qué comprende? Comprende, pues, además de las emociones, los sentimientos, que están más ligados al cuerpo, no son sensaciones, afectos, pasiones, estados de ánimo, todo ese lado así. Ok, lo entendí. Físicamente, ¿no? Está ubicada, el centro emocional tiene una sede, una ubicación física, fisiológica. Es decir, en el cuerpo físico, cada uno de los centros tiene una parte ahí. El centro intelectual tiene su sede en el cerebro. El centro emocional del que estamos hablando es en el plexo solar, ¿no?, o plexo epigástrico, que es el lugar donde se manifiestan las somatizaciones derivadas de la perturbación emocional, por ejemplo. Yo ando perturbado emocionalmente y ahí golpea. Cuando estoy nervioso, tiendo a tener diarrea o gastritis, úlcera, y muchas cosas están derivadas. Ahí está su centro. Ahí está su centro, ¿no? La sede del centro emocional. Bien, hasta aquí ya entendí. ¿Qué más? Entonces, uno dice, pero todas las emociones son buenas, son malas, ¿cómo es esto? No, un ratito. Las emociones tienen una razón de ser, varias razones de ser. Una de ellas son las emociones instintivas. Sí, emociones instintivas, las que cuidan mi vida, las que preservan mi vida, mi salud, que tienen que ver con la conservación de mi vida. Sí, claro. Por ejemplo, el miedo instintivo. El miedo instintivo me protege en situaciones de peligro, me alerta, hace que yo me cuide, hace que no me pare imprudentemente en la cornisa de un edificio de 10 pisos arriba. No, tengo miedo. No me arriesgo, no me pongo ahí. Ante un temblor, ante una amenaza de algún animal, de una persona agresiva, de un loco, lo que fuera, inmediatamente tengo miedo y ese miedo me coloca, me moviliza a protegerme. Eso se llama emoción instintiva, la que me defiende. Igual existe la ira instintiva. La ira instintiva, la rabia instintiva, igual me protege. Me protege ante las amenazas. Existe, por ejemplo, también la depresión instintiva, por decir así, ¿no? Que es cuando, si yo necesito energía para no morirme, por decirlo así, me deprimo y no me da ganas de nada y me quedo tirado en mi cama 3 días. Y mi sistema inmunológico se recarga y me salva. Es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces existen emociones instintivas que son, repito, importantes para la conservación de la vida. Perfecto, lo entendí. Y entonces, ¿cuál es el problema con las emociones? El problema con las emociones son las emociones negativas. ¿Sí? Como emociones negativas. Ya estableció una diferencia de las instintivas. ¿Y qué son las emociones negativas? Son un conjunto de emociones
inventadas, falsas, alimentadas por la imaginación y sostenidas por la identificación, ¿no? Cuya única finalidad, si es que la tienen, es superarlas. O sea, ¿para qué sirven las emociones negativas? Solo para superarlas. Ese es su fin. Y si no las supero, mi vida es un infierno. Eso es todo. ¿Por qué? Porque las emociones negativas solo acarrean desdicha, mal. ¿Ok? Entonces, ahora, nadie nace con emociones negativas. Ya lo diferencié. Uno nace con emociones instintivas, pero no con emociones negativas, ¿no? Una cosa es el miedo instintivo y otra cosa es el miedo mental, el miedo imaginario. Diferente. El miedo instintivo me protege del peligro, el miedo imaginario no. Por ejemplo, hay personas que temen, viven angustiadas, diciendo, temen morirse de cáncer. ¿Comprenden? No. Viven atemorizadas. Y así por el estilo, que a su hijo lo secuestren. Cosas de ese tipo. O sea, miedos, angustias, ansiedades, que toda la gama, ¿no? Son emociones que nada tienen que ver. No me están protegiendo de nada. ¿Ok? Entonces, las emociones, dígame, ¿el odio sirve? La ira, la rabia instintiva me puede servir para defenderme, claro que sí. Pero el odio, porque alguien, el vecino me insultó y yo odio y quiero que se muera su familia, esa emoción cuida mi vida. ¿Me sirve? Por supuesto que no. Y la soberbia, y la envidia, y la vanidad, y la tristeza melancólica, y los celos, y la avaricia, y la codicia, y la lujuria, ¿me sirven? No, no me sirve. Para nada. Por eso se dice que las emociones negativas son un conjunto de emociones inventadas, falsas, no existen. Si a uno le abren el cerebro y yo le digo, dígame dónde está la soberbia, no la encuentra. El odio no la encuentra. Pero la rabia sí. El centro de la rabia está acá en la amígdala cerebral. Aquí está. Esto es lo que se activa y funciona de esta manera. Al momento de secretar, se activa el parasimpático, se secreta cortisol, etcétera, etcétera. Eso está acá, pero es emoción instintiva, no negativa. Es diferente. Ya. Y la angustia en el cerebro no la encuentro, y la envidia, no. Caramba. Por eso se dice son falsas, alimentadas por la mente, por la imaginación, por la cabeza. Y por supuesto me identifico y le digo, yo estoy deprimido, yo soy agresivo, yo soy violento, yo soy ¿no? Una persona que te digo, ansiosa, y todo lo demás. ¿Ok? ¿Y cuáles son estas emociones negativas? Ya le dije algunas de ellas, el odio, la envidia, la ira no instintiva, ¿no? La ira, la tristeza, que tiende para melancolía, para depresión, ¿no? El hastío, los celos, la vanidad, la mezquindad, la pereza, etc. Pero hay dos emociones
negativas, que son las peores. El apego y el sentimiento de tener razón. Y tú estás equivocado. No hablo de tener, alguien me decía, entonces no se puede tener razón. No, no estoy diciendo que no tenga razón. Es el sentimiento de tener razón. ¿Ves? No te dije. Ese sentimiento de que yo tengo razón, tú estás equivocado. Esa es la madre nutricia del ego. Y por supuesto, la gran madre de las emociones es el apego, ¿no? Esas dos son las más fuertes. Obviamente son la madre, a final de cuentas, de todas las demás. Ok, entonces ya tengo algunas categorías. Emoción instintiva, lo entiendo. Emoción negativa, la entiendo. No existe, son artificiales, creadas, no sirven para nada, solo para superarla. Y como nadie la supera, entonces no sirven para nada. Aquí podemos colocar un término para comprender este panorama, porque esto lo vas a estudiar en ti. Ahorita te pongo el marco teórico, pero esto no es para hacer la teoría y decir, ya lo aprendí, ya lo sé. No, no, no. Tú vas a estudiar en ti. Pero hay otro concepto que es necesario conocer acá. Es un término que Eckhart Tolle lo acuña, lo bautiza, le da relieve, que es el término del cuerpo dolor. Aunque Sri Aurobindo ya habla del hombre del dolor o la mujer del dolor en uno, ¿no? Hablo de Sri Aurobindo. Pero el que lo pone bien en su sitio como debe ser, le da su relieve y todo, es el querido Eckhart Tolle, ¿no? Entonces, a ver, cuerpo de dolor, pero no estábamos hablando de las emociones, sí. ¿Y qué tiene que ver el cuerpo de dolor o el cuerpo de dolor con las emociones? Y ojo, muchos de ustedes se les hace difícil trabajar sobre las emociones negativas, sobre la ira, el enojo, la rabia, porque no son estrictamente emociones negativas, sino cuerpo de dolor. ¿Comprenden? ¿Están presentes? ¿Su brazo está sintiéndose? ¿Están sintiendo su brazo? Bien. ¿Comprenden, no? ¿Por qué es que introdujo cuerpo de dolor? ¿Por qué? Porque el cuerpo del dolor es una categoría de emociones negativas diferente a las emociones negativas. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. ¿Son emociones negativas? Sí. Y entonces, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, existe una gama de emociones negativas conectadas al dolor, conectadas al sufrimiento acumulado a lo largo de tu vida, a lo largo de tus vidas. Estas dan origen al cuerpo dolor o al cuerpo del dolor. Ya. O sea, yo puedo tener, por decir rabia, sí, como emoción negativa. Pero también puedo tener rabia conectada al cuerpo del dolor. Es decir, conectada al sufrimiento. Porque existen emociones no necesariamente que me provocan sufrimiento. No necesariamente. La diferencia es poco importante. O yo diría, no sé, no tampoco importante. Porque hay personas, repito, muchos de ustedes ya tenemos algunos años y todavía siguen atrapados con la irritabilidad, el enojo y la cosa, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué atrapados ahí? ¿Por qué? Porque más pertenece a lo que es el cuerpo dolor. ¿Ok? Cuerpo dolor. Y repito, emociones negativas ligadas, ¿no? Al sufrimiento, conectadas con el sufrimiento. Esas constituyen dan origen al cuerpo del dolor.
¿Y cuál es la diferencia? Otra diferencia es que las emociones negativas comunes necesitan una provocación para salir, ¿no? Las emociones negativas comunes necesitan una provocación para salir. Y las emociones negativas conectadas al cuerpo del dolor, no. ¿Por qué? Porque el cuerpo del dolor, es decir, el sufrimiento acumulado a lo largo de toda mi vida y de mis vidas, decirle yo, llorar, sufrir, sufrir, llorar, decirle yo, sufrir, gritar, enojarme, decirle yo, llorar, sufrir, pensar, soñar, llorar, pensar, soñar, año tras año, vida tras vida, creamos un ente, una especie de entidad psíquica, ¿ok? Una entidad semi-autónoma, es decir, como una especie de una entidad posesora. Pero nada grave, no vayan a creer, que es como que el demonio que se le mete ¿no? a la chica esta del exorcista. No, 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 no. Es algo totalmente suave, pero suave en el sentido que no tiene ese poder. Pero es un ente semiautónomo que vive en cada uno de nosotros como un parásito, como un vampiro, que sale a comer cuando tiene hambre. Y sale a comer sin necesidad de que lo provoque. Esa es la gran diferencia. Entonces, una emoción negativa, tal cual, necesita que lo provoque. Y las emociones negativas conectadas al cuerpo del dolor no necesita que lo provoque. Yo amanezco, como decimos en el Perú, con la mierda revuelta. Así se dice, es una expresión, disculpen ustedes. ¿Sí o no, Carmencita? Acá decimos, ¿no? Ha amanecido con marca registrada, MR, ¿no? O sea, la mierda revuelta. Así, ya amanezco, ya, ¿no? Dispuesto a matar. Dispuesto, fastidiado. Así. Así amanezco. Con ganas de agredir o ser agredido, ¡ay! El cuerpo del dolor está en movimiento. Resentimiento, ganas de llorar, nada me cuadra, todo me cae mal, miro las cosas y las juzgo, las critico, las personas, no tolero, o sea, ahí está el cuerpo del dolor está ahí. Nadie me ha hecho nada. A nadie me ha hecho nada. Entonces, el cuerpo del dolor es una especie de ente semi-autónomo, con una pequeñita inteligencia, felizmente, pero vive en cada uno de nosotros como un parásito, como un vampiro que sale a comer cuando tiene hambre, sin necesidad que lo provoque. Amanezco ya con una angustia, con una tristeza depresiva, con ganas de llorar, pero nadie lo ha provocado. Es el cuerpo del dolor, quiere comer. ¿Se alimenta de qué? ¿De qué se alimenta el cuerpo del dolor? De sufrimiento. Sufrir o hacer sufrir, es lo mismo. Va a comer por cualquier lado, ¿no? Ese son su alimento. Y su alimento favorito es el drama íntimo de pareja, porque corre energía sexual, que es súper alimento, porque es una energía poderosísima. Entonces, ustedes habrán visto las broncas y las peleas y las cosas que se dan a nivel de pareja y los insultos, y claro, luego viene la reconciliación, ya comió el cuerpo del dolor, entonces ya, pues, hasta que vuelva a salir y vienen las agresiones, la violencia y darle una cosa, eso es el cuerpo del dolor en movimiento muchas veces, ¿no? Muchas veces. Ok, entonces, pero ojo, si no tengo pareja, igual el cuerpo del dolor se va a alimentar, conflicto con los hijos, o con los hermanos, o con los padres, si es que vivo ¿no? en contexto de la casa de mis padres. Y cuando no encuentro a nadie con quien pelear, pues serán los vecinos. Y si no hay nadie, mi cabeza, el ego, la vocecita de la mente, se vuelve su fuente nutricia. Me lleno de pensamientos y de cosas que me hacen recordar las ofensas que me han hecho, los maltratos que he recibido,
las humillaciones, las vejaciones, las ofensas. Y activo el cuerpo del dolor, sufro y lloro. ¿Ok? Pero si ustedes se dan cuenta, son emociones negativas, pues. Solamente que conectadas al sufrimiento. Eso es todo. Así que nosotros vamos a trabajar al cuerpo del dolor como emoción negativa. Porque en el fondo, emoción negativa, por ejemplo, la ira, la agresión, la violencia, la intolerancia, los celos, la sospecha, la angustia, la ansiedad, o sea, casi todas. Solamente que estas están conectadas a mi sufrimiento. Las otras seguro también me hacen sufrir, pero estas más exactamente conectadas al sufrimiento. Por eso digo, lo vamos a tratar en el fondo como emociones negativas, ¿no? Para poder trabajarlas. Pero estoy abriendo el panorama para saber qué estamos hablando. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿No? ¿O de qué es lo que estamos hablando? Ahora, volviendo a las emociones negativas, en general, igual las del cuerpo del dolor o no, las emociones negativas en general, ya lo dije, no son naturales en el ser humano. No nacemos con emociones negativas. Si sientes tu brazo izquierdo sería ideal. Puede ser. Ahora, mientras vaya hablando y tú vayas escuchando, sigue sintiendo el brazo izquierdo. ¿Vamos? Entonces, las emociones negativas no son naturales en el ser humano. Repito, no se nace con ellas. Punto importante. Otro punto importante, uno de los indicadores del desarrollo de la espiritualidad en la persona es la no expresión de emociones negativas ni la manifestación del cuerpo del dolor en situaciones críticas o difíciles. ¿Por qué? Porque si no pasa nada, nadie me provoca, no hay ningún conflicto, pues yo soy tranquilo. Como alguien me decía, ay, yo soy un alma de Dios. Yo no me meto con nadie, una persona pacífica. Pero si se meten conmigo, me sale el indio, decimos acá, ¿no? me sale el Surajay. Bueno, ese es un término que se emplea acá, que se conoce. Entonces, eso significa pues que no, de una persona que va trabajando su espiritualidad es justamente en los momentos difíciles es donde se va a ver. Bueno, entonces, otra cosa importante también, una cosa que va indicando nuestra madurez espiritual, es la no manifestación de la negatividad, el no actuar negativamente, el no manifestar emociones negativamente ante las reacciones desagradables, mecánicas o inconscientes de los demás. Repito, la no manifestación de la negatividad, es decir, no actúo negativamente yo ante esa reacción desagradable de tal persona o ante ese comportamiento mecánico, ante ese comportamiento inconsciente. ¿Ok? Pero nosotros tenemos algo en la mente, un chip, que creemos que reaccionando negativamente, y cuanto más negativa, agresivamente, cuanto más levante la voz o grite, voy a arreglar las cosas. Eso es parte del sueño, ¿no? Entonces, reaccionar de manera impulsiva, mecánica, negativa, es muestra, ¿no?, de incomprensión e intolerancia. Pero digo, reaccionar de manera impulsiva, mecánica, negativa al comportamiento mecánico de la otra persona, al comportamiento inconsciente, ¿no? A eso me refiero. Entonces, en la medida que vamos trabajando, vamos ganando comprensión y, por supuesto, desarrollando
lo que sería tolerancia. ¿Qué más? Entonces, a mayor expresión de negatividad, a mayor expresión de emociones negativas, mayor índice de inconsciencia. Así que no me van a decir a mí, no, que yo he leído tal libro, que he asistido a tal curso, he repetido el mantra, yo soy luz 1.000.000 de veces, pero si tú expresas emociones negativas, digamos, ¿no? Es un indicador de inconsciencia, así de simple. Los que estamos trabajando seguramente expresamos, pero hay un cambio, ¿no? Ya no la expresamos tan fuerte, ya no nos identificamos tanto, ya no tan seguido, sino se van espaciando. Hay veces en que antes yo de 10 veces, no, pues una persona de 10 ocasiones donde era provocado, donde otra persona manifestaba un comportamiento inconsciente, negativo, van sintiendo el brazo izquierdo, entonces yo reaccionaba, ahora no, ¿no? Eso va cambiando, eso es real. Yo esto que les enseño es real porque yo lo practico y en mí he visto y veo los cambios. Ojo, no me jacto de, por si acaso, de estar en el 7º cielo, ni ser iluminado, nada de eso, por si acaso. Pero sé, es real lo que digo. ¿Sabes por qué? Yo tengo un ejercicio, por ejemplo. Se llama no más de 10, se llama. ¿Cómo? No más de 10. Hay veces pongo no más de 20, depende. ¿Cómo es esto? No más de 10, no más de 20. Es, por ejemplo, pues funciona, es un ejercicio que hago, por eso digo es real, a nivel mental o a nivel emocional. Por ejemplo, dicen algo y me produce un fastidio, ¿no? Mentalmente algo así como, carajo, nuevamente la misma estupidez, ¿no? O sea, nuevamente haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces se va a insistir en lo mismo? Listo, pasaron mis 10 segundos, es no más de 10 segundos. ¿Me entienden? ¿No? Y ahí, chao. Se acabó. Es mi ejercicio. Y puedo. ¿Me entienden? Es real, puedo. O con pensamiento, no hay que decir. Un poquito más fácil todavía. Cuando viene el pensamiento, así pues, siempre pasa esto, ya estoy cansado de repetir, ¿no? ¿Y cuándo es que van a cambiar estas personas? Oye, ya 15 segundos, no más de 20, por ejemplo, ¿no? Máximo 20 segundos le presto a mi cabeza, no más. O 10, depende, 10, 15, 20, según me fije el ejercicio. O sea, es real. ¿Comprenden? No? Es real, sí se puede. No estoy hablando en el aire, teorías así, la quinta dimensión, huevadas, tonterías, pendejadas. No. Esto es real. Pero es muy pequeño, pero es real. O sea, sí se puede trabajar, ¿no? En la forma en que trabajemos esto, después ya obviamente vamos a hacer ejercicios y cosas. Pero siempre nuestra meta es grande, ¿no? Es despertar, salir de las rondas de nacimientos y muertes, iluminarnos en su sentido más simple, es decir, que la iluminación es el fin del sufrimiento. No estoy hablando de, ay, qué sé yo, ¿no? Que la dimensión, que los seres de luz. Con no pasarme 20 segundos en sentir una emoción negativa, ya me considero afortunado. En fin, entonces la expresión de las emociones negativas, brazo izquierdo, es un indicador de inconsciencia. Si ustedes se dan cuenta, la inmensa mayoría de personas, como bien enseñan Ouspensky, Nicolo, maestro del cuarto camino, es muy difícil evitarlas, ¿no? O expresar, ¿no? Sentimientos negativos, crítica, queja, acerca de todo. Es una constante, ustedes deben haberlo comprobado. Le cuesta dificultad a las personas evitar
expresar o no expresar sus sentimientos negativos. No digo que de frente van a maldecir, pero no. Tú estás en la calle, estás en una fila, cola, hilera, no sé cómo le llamen, ponte de un banco, que el clima, que se demoran mucho, que cómo han subido las cosas, por ejemplo, ¿no? Igualito, sales afuera y igual, ¿no? El clima, o que la calle tiene huecos y no sé cuánto, que hay mucha delincuencia, que las cosas no son como era antes, que ha subido la gasolina, ¿no? Que el dólar se ha estancado, no sé, pero a flor de piel. A mí, yo bromeo con las personas, porque cuando hay verano, acá en el Perú, acá en Lima, el calor es fuerte en verano, ¿no? Pues estamos al lado del mar, ¿no? La gente se queja del calor, ¿sí o no, Carmencita? Ay, qué calor tan terrible, Dios mío, qué calor. Y en invierno se queja del frío, ¿no? Ay, qué frío. O sea, a mí cuando se me quejan en verano, ay, qué calor, le digo, ¿y cosa quiere que haga frío? Le bromeo, ¿no? Pero es verano, pues, ¿cómo no va a ser calor? Pero está eso, ¿no? La queja, sentimientos negativos de crítica acerca de todo. Como te decía, que la fila en el supermercado se demoró, crítica. Que un atoro en el tránsito ya me lleva a la negatividad, al clima, lo que fuera. Si es difícil que yo no exprese negatividad ante esas cosas tan nimias que no tienen que ver conmigo, imagínense si me ofenden. Imagínense si me hieren, entre comillas, es decir, si lo dirigen contra mí. ¿Por qué? Porque el hecho que haya calor, un calor fuerte, no está contra mí. Aunque la enseñanza tolteca, don Juan te diría, esto se llama importancia personal, es un sentimiento que debes de borrar, te diría. ¿Por qué? Porque te diría, ¿qué? O sea, Dios ha hecho el calor, ha creado el sol y el calor para fastidiarte a ti. Uy, qué importante es. ¿No? O sea, la ciudad donde estás le ha dado pues 38 grados para que tú te quejes, ¿no? Porque él quiere ofenderte a ti. Pero en general, en fin, lo que trato de decir es que si no podemos nosotros dejar de quejarnos de todo, que se demoran, que llegan, ¿no? Que vienen, que fastidian, que se despiertan muy temprano en el edificio y meten bulla, o que meten bulla en la fiesta en la noche, que la gente llega tarde, que en el grupo se están demorando, que porque se demoran y te habían entregado el trabajo, la tarea, llegan tarde, etc. Permanentemente estamos en queja, en negatividad, digamos. Por eso decimos la inmensa mayoría de las personas encuentra difícil, muy difícil, diría yo, evitar expresar sus sentimientos negativos, sus críticas, sus quejas acerca de casi todo. Y muchas de ellas cosas que no tienen que ver con sí directamente, no con ellas directamente. Por eso digo, imagínense la reacción de estas personas cuando consideran que han sido vulnerados sus derechos, o alguien pues directamente les ha dicho algo. El despliegue de las emociones negativas ahí, en esas circunstancias, es muy grande. Si me estoy quejando por la fila del banco, por el tráfico, por el calor, imagínate si alguien en la fila del banco me empuja, ya pues, el fin del mundo, ¿no? En fin, para ir cerrando este tema de las emociones, vamos a hacer 3 sesiones, vamos a trabajar esto bien. Otra, pero quiero que comprendan, que sepan de qué estamos hablando. No es cuestión de decir que hay que las emociones y que te duele el hombro, es porque te falta perdonar. Listo. Lo siento, perdón, te amo. Lo siento, perdón, te amo. Listo, se acabó para que no me duele el hombro.
¿no? Ya está, ya. No es así, muy superficial. De repente, pues los creadores, ya sea, pues, que hacen estas cosas, no lo hacen con esa finalidad, pero lo superficializan mucho. Por eso es que quiero que comprendan, ¿ok? Y decía, para ir cerrando, una nota importante. En la mayoría de las personas, espero que no es el caso de ustedes, su vida está enteramente dominada, controlada y muchas veces arruinada por las emociones negativas. Eso de arruinado para nosotros ya no, pero de repente está un poco dominada y controlada, digamos, como que mucho depende, aunque en el grupo ya no creo, ¿no? Ya no, por lo que los conozco, los veo, los escucho, ya no, pero sí influenciada todavía, ¿no? Y por eso es que estamos tocando este tema. Bien, entonces, repitiendo un punto ya visto, que las emociones negativas no desempeñan ningún papel útil en nuestra vida. No sirven para orientarnos como las emociones instintivas. No aportan conocimiento, porque las emociones, el centro emocional trabajando perfectamente es un órgano de conocimiento. Porque hay cosas que yo puedo conocer a través de la emoción y no a través del intelecto. ¿Ok? Bueno, lo cierto es que las emociones negativas no desempeñan, brazo izquierdo, ningún papel útil en nuestras vidas. No sirven. No nos orientan, como las emociones ligadas al instinto de alguna manera, no aportan conocimiento, no guían. Al contrario, las emociones negativas malogran nuestros placeres, hacen la vida pesada y lo más importante, se oponen a nuestra posible evolución. ¿Sí? Entonces, aquí lo que queda es, ¿y entonces para qué sirven? Técnicamente no sirven para nada, pero yo puedo hacer que sirvan. Porque si desmontamos el ego, nos vamos a quedar con esa energía, porque toda emoción es portadora de energía. ¿Ok? Las emociones, sobre todo las pasiones, son portadoras de energía. Y esa energía está mal dirigida, está tomada por el ego. La energía de la compasión es tomada por el ego del resentimiento y la rabia. Se jodió la Francia, no sirve, ¿no? La emoción de la fe y del amor están distorsionadas por el miedo, por la cobardía, por ejemplo. Y se jodió nuevamente la Francia, ¿no? La ternura, la sensibilidad está tomada por la lujuria y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, qué sé yo, el amor al conocimiento, ¿no? Tomada por la mezquindad o de repente el sentimiento de búsqueda, no está tomada por la pereza, por la indolencia, el sentimiento de libertad, la vocación de servicio, esa energía, mejor dicho, está distorsionada y mal usada por el orgullo. Entonces, cuando yo quito el orgullo de por medio, me quedo con esa energía y aumenta mi capacidad de servicio, mi sentimiento de libertad, de querer liberarme y salir del samsara. Lo que estoy diciendo entonces es que las emociones negativas no sirven para nada. Pero nosotros no nos vamos a volver matadores de las emociones negativas, ¿no? Como la gente común dice, cree, no, hay que desaparecer la ira, pues, pero no, desaparece al ego del resentimiento y de la ira, pero quédate con la energía, porque con esa energía se mueve la compasión. Quítale, por ejemplo, la fe, el amor, ¿sí? Esa energía con la que ellas se mueven es tomada por el miedo, en sus variantes, miedo, angustia, ansiedad, cobardía como ego,
y la distorsionan. Entonces, si tú quitas el ego que se roba esa energía, te queda esa energía linda, aumenta tu capacidad de amor. ¿Ok? Con esto que estoy diciendo, se me están comprendiendo. Algo que ya lo he dicho varias veces, pero no le hace daño repetirlo, ¿no? Porque hay personas nuevas, además. Lo que estoy diciendo es que hay que saber lo que se hace. No ir con un criterio religioso, antiguo, de decir, la ira es mala. Y entonces elimino la ira. Y la energía que traía, también la eliminé, pues, la compasión, ¿no? Y de repente, pues, la lujuria es mala. La elimino y de pasadita elimino, ¿no? La sensibilidad, la ternura, también aspectos de compasión y sabiduría que manejan, porque es energía, ¿no? Ese tipo de energía que está ligada al aspecto femenino. También meto la pata. O sea, tengo que saber qué hago. Por eso nosotros no nos dedicamos a pelear contra las emociones negativas, sino que, ¿no? Y por eso digo, solo los que están en un camino, en el camino, pueden utilizarlas, estas emociones negativas. Uno, como despertadores, tomen nota de eso. ¿Por qué? Porque cuando aparece una emoción negativa, yo me despierto. Aparece el enojo, el fastidio, la angustia, los celos, la envidia, y me despierto. En el acto me despierto. Uf. Y no me despierto para censurar, ¡ay, qué terrible esta emoción! No, 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 me despierta, eso es todo. Y por supuesto son fuentes de energía, ¿no? Ojo, ¿por qué? Porque, insisto, emoción es energía. Y la energía no es buena ni mala, sino es energía. Pero una energía tomada o dirigida por un aspecto negativo, ¿no? Entonces esa energía es usada para el mal. Con un ejemplo vulgar que pongo yo, es la energía eléctrica. Yo la puedo utilizar para torturar a alguien, ¿no? Un tipo así, eléctrica, algo fabrico así, torturo a alguien. Con la energía eléctrica, claro. Pero también la puedo utilizar para, qué sé yo, licuar alimentos, lavar la ropa, la puedo utilizar para mantener refrigerados los alimentos, en fin, como con el horno microondas, ver televisión, la misma energía, ¿vieron? O sea, la misma energía, es igualito. La energía que manejan las pasiones, ¿no? Ira, ¿no? Ira, odio, celos y todo eso, es igualito, mueven energía. Entonces, y no es ni buena ni mala, depende de quién la use. Por lo tanto, y acaba un aspecto fundamental. Yo quiero despertar, sí. Quiero salir del ciclo de renacimientos, de la ronda, sí, sí, quiero. Quiero trascender el sufrimiento, sí quiero. O si quieres, en el lenguaje religioso, quiero unirme con la infinitud, con el Ein Sof, como dirían los cabalistas, ¿no? Con el infinito, con el absoluto, sí, perfecto. O en nuestro lenguaje, quiero despertar la conciencia, sí, perfecto. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Potencia tu conciencia. ¿Cómo? A ver, potencio mi conciencia, sí. Es decir, tu conciencia inicialmente se manifiesta como conciencia testigo. Ah, el observador, sí, el observador. ¿Y qué? Entonces, si tú observas, por ejemplo, las emociones negativas, tu conciencia se amplía. Y la luz de la conciencia, que cae a un yo, que cae a un ego, que cae a una pasión, poco a poco la transforma. Por ejemplo, digamos que tengo el yo de la angustia, ¿ok? Y yo observo la angustia, le echo luz a la angustia, que es una forma de miedo. ¿No? Vamos a poner el miedo angustioso, al miedo si quieres, ya. Entonces hay miedo.
Lo estúpido es, ay, el miedo es malo, que se vaya, que se vaya. No, no. Hay miedo y lo dejo ahí. Y le echo luz, 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 luz. Y entonces ese ego de la angustia, el ego del miedo, qué sé yo, se retira y me deja la energía. Algo que he repetido muchas veces en el lenguaje de Platón sería: todo aquello que es expuesto a la luz se convierte en luz. Eso es transmutación. No es ponerse a pelear. Entonces, en estas 3 sesiones vamos a trabajar nosotros el sector ira, enojo, rabia. No le metan como la vez pasada cuando dije no quisieran el trabajo, le metieron angustia, ansiedad, pues, en tragarse sapos. Tragaron sapos de otro tipo. Ranas tragaron, pero no, la cosa era comer sapos nada más. Ahora vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Y para terminar, ¿qué más sobre las emociones negativas? Un aspecto importante. Existen lo que se llama emociones mecánicas. Otro concepto. ¿Cómo? Emociones mecánicas. A ver, ¿y qué es eso? Una emoción mecánica no es una emoción profunda, no es una emoción superior, no es una emoción negativa, sino son emociones simples, humanas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Diferencia con qué? ¿Con una emoción negativa o con una emoción superior? Bueno, vamos a diferenciarla de la emoción superior porque las emociones negativas son falsas, ¿no? La diferencia sería, o en todo caso su definición para ser más exactos, sintiendo el brazo izquierdo, las emociones mecánicas son producidas por factores externos. Pasa algo, y ese algo que pasa, ese suceso que pasa, te produce una emoción. Esto es mecánica. Y pueden haber emociones positivas mecánicas, por supuesto. Por supuesto, te llama una amiga que no escuchas hace tiempo y te alegras. Eso no es que sea malo, solamente que es mecánico, ¿no? Ha sido una alegría producida por la llamada de la amiga. Te salió ese pequeño negocio que esperabas y te alegras. ¿Tiene algo de malo? No. Pero es mecánica. ¿Por qué? Porque ha sido producido por el resultado o porque te has enterado del resultado de que ha sido aceptado tu idea de negocio, ¿no? Te invita a salir la persona que tú querías o invitas a la persona que tú querías y te acepta y tú te alegras. ¿Es algo malo? No, lindo, pero ha sido provocada por algo externo. Me miran mal, alguien me mira con la cara seria y yo me fastidio. Esa es una emoción mecánica. Con su carguita negativa, pero no hablamos de pasiones, nada. Es una molestia mecánica, un fastidio mecánico, ¿no? Estoy viendo una telenovela, esas mexicanas lloronas, le decimos acá en el Perú, con el perdón de mis amigos mexicanos. Entonces, y te pones a llorar. Ay, ¿cómo puede ser posible? O ves esa Pasión de Gavilanes, que se llama, ¿cómo es posible que le haga eso? No puede ser. Y me pongo a llorar. No, yo no critico eso, o sea, no es una crítica esto. Lo que estoy diciendo es una emoción mecánica. Entonces, las emociones mecánicas son emociones producidas por elementos externos, por cosas externas. ¿Sí? Son emociones superficiales, una alegría superficial, pero preocupaciones, por ejemplo, instantáneas, que surge algo con su carguita de preocupación y emoción me preocupa, me alegro, me río, la risa fácil, el llanto fácil. Esas son emociones mecánicas. Entonces, yo no hice, ¿y son buenas o malas?
digamos, las emociones mecánicas positivas son más o menos buenas. ¿Y por qué no son buenas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las emociones que tienen un origen externo, ¿no? Que tienen un origen en la materia o en lo material, fácilmente se transforman en su opuesto. Y eso se llama, que se dice que las emociones mecánicas están regidas por el péndulo. ¿Ok? Eso es lo que pasa. No, por ejemplo, una emoción de amor, la emoción de la piedad, la alegría, cuando son mecánicas, se convierten fácilmente en odio, en sentimentalismo, en debilidad, en tristeza. ¿Por qué? Porque son emociones duales. El ejemplo que ya deben estar hartos, pero no importa que pongo un ejemplo así absolutamente prosaico, pedestre, vulgar, es un hombre está caminando por la calle, mira al suelo y levanta una moneda, un billete de $100. Se alegra. Es emoción mecánica. Está alegre. Mira bien y es falso. En el acto se pone triste. ¿Me entienden? Eso es emoción mecánica, pendular. Obviamente con esto del billete falso, ¿no? Lo pongo para hacer algo práctico y rápido, pero en general, cuando en tu vida tú vas teniendo determinado tipo de emociones, tarde o temprano el péndulo se va a ir hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque son mecánicas, ¿no? Son producidas por la materia, producida por el factor externo. Eso es lo que pasa. Tienen un origen en lo material y se transforman en su opuesto. El amor, en su opuesto, se distorsiona, se puede convertir en celos, en control, en posesión, en agresión. En caso extremo, entre comillas, en odio de repente, ¿no? Igualito, la piedad se puede convertir en un sentimiento superficial, o en superstición, en sentimentalismo, por ejemplo, ¿no? En debilidad. La alegría, pues fácilmente oscila a la tristeza. ¿Por qué? Porque las emociones mecánicas están regidas por la ley del péndulo. Y un detalle importante, de las emociones mecánicas a las negativas hay un paso, está muy cerca. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. Una emoción mecánica significa que no surge de la conciencia, no surge del interior, no surge del ser, no es consciente. ¿Ok? Entonces ya estamos comprendiendo cabalmente lo que es en el mundo de las emociones, ¿no? Y cerramos con lo que serían las emociones superiores. Las emociones superiores, o si quieren las emociones profundas, en el trabajo hemos dicho que lo superior, yo puedo decir lo superior o puedo decir lo más interno dentro de ti, es lo mismo. Cuanto más dentro de mí, cuanto más interno, más superior. Te encierras en tu habitación y oras a tu padre en secreto, te estás comunicando con Dios. ¿En dónde? En tu habitación más secreta. Es decir, lo interno significa lo superior. ¿Ok? Entendí. Y estas emociones superiores son obviamente de calidad, y ahora que está de moda la palabrita vibración, superiores, ¿no? Son emociones que hacen sentirse a la persona conectada con la totalidad. Se mueven a la unidad de estas emociones, conectada con la vida, con el prójimo, con la naturaleza, con el ser, ¿no? Son muy escasas en el ser humano común. Estas emociones provienen de adentro. Porque mientras yo me alegro porque me encuentro un billete de $100, no, mi alegría no viene de adentro, viene del billete. Cosa que no está mala, pero ya pues se acaba y
o se gasta, o es falso, como decía, y ya cambio, ¿no? Pero una emoción que viene de dentro no me la cambia nadie. Las emociones superiores están o no están, pero no están sujetas a la ley del péndulo. Una alegría que viene de su interior no se puede convertir, un amor que surge de tu interior no se puede convertir en odio, celos, control, no existe eso. Entonces, la felicidad que viene de adentro se llama Ananda, por eso le ponemos ese nombre, bueno, exacto, se le llama, perdón, Ananda. Por eso hablamos de Dios dentro de uno como Sat Chitananda, ¿no? Ser, conciencia, felicidad. Bien. Entonces, ya sé. Entonces las emociones superiores vienen de adentro o de lo alto, vienen de Dios o del reino de los cielos o de tu interior, llámale como quieras. Y cuando uno va trabajando, como estamos haciendo, va purificando su centro emocional, va desidentificándose del ego, tragando sapos, haciendo el trabajo, poco a poco se nos empieza a abrir, se nos empiezan a abrir las emociones superiores, de a poquitos, no. Hay veces, en un momento de repente se abre, pero igualito, no dura mucho eso, ¿no? Es así, pero están en nosotros felizmente. No son, porque hemos dicho, las emociones superiores vienen de adentro, o sea, están en mí, esa es la buena noticia. Pero bloqueadas, pues, por las emociones mecánicas, bloqueadas por las emociones negativas, brazo izquierdo, sintiendo, bloqueadas por la mente, ¿no? Por el ego y todo el chiste, ¿no? Todas las cosas. El amor, la compasión, la alegría, la gratitud, el amor a la verdad, el amor al bien, el amor a la belleza, ¿no? Son más son internas. El amor a la verdad, el amor a la belleza, ¿no? El amor al bien, la compasión, vienen de adentro, ¿sí? No tienen su origen afuera. Por ejemplo, hay veces uno se da cuenta de que existe. En este momento te puedes dar cuenta, existes, ¿sabías? Nos ha tocado coincidir, vivimos unos añitos, compartiremos, pero en todo caso podemos darnos cuenta que estamos vivos, que existimos y que tenemos la posibilidad de un despertar, de despertar aquella parte de nuestra naturaleza que somos, que nunca nació, nunca murió, etc. Y eso está dentro, eso hay que trabajarse, pero está ahí. Simple y llanamente a veces uno siente la bendición de estar vivo y te surge una emoción profunda, eso es todo. Eso no viene de afuera, viene de adentro, ¿no? La gratitud, un sentimiento de gratitud, por ejemplo, y así por el estilo, ¿no? ¿Qué más? Y para cerrar ahora sí, las emociones negativas y el cuerpo del dolor no desaparecen por sí solos, por si acaso, ¿no? Las emociones negativas y el sufrimiento acumulado, o las emociones conectadas con el sufrimiento que es el cuerpo del dolor, no desaparecen por casualidad, no desaparecen por acción del tiempo, ¿no? No. Desaparecen o se transmutan y para esto requieren un trabajo espiritual. Se requiere conocimiento, arte, yo le digo arte, conocimiento, método, ¿sí? Si no trabajamos, simple y llanamente siguen que crecen y crecen en la vida de uno, ¿no? Si no las trabajamos. Bien, entonces, ¿qué
¿Qué hacer con las emociones negativas y el cuerpo del dolor? Ante todo, y esa es la tarea, lo que queda claro es que no es conveniente expresar las emociones negativas, ¿no? Obviamente tampoco reprimirlas, pero en este caso ya no es represión, porque yo no estoy reprimiendo la emoción. No la voy a expresar, es como comerse el sapo, ¿no? Pero no la voy a expresar por un bien mayor. Vamos a trabajar nosotros la observación y vamos a trabajar formas, ¿no? Por ahora esto lo vamos a dejar aquí. Lo que yo quiero es que ustedes van a responder un cuestionario esta vez. 1, ¿qué es una emoción? 2, ¿qué es una emoción instintiva? Esto lo van a escuchar, por lo tanto. 3, ¿qué es una emoción negativa? 4, ¿qué es el cuerpo del dolor? 5, ¿qué es una emoción mecánica? Ya dije, ¿qué es una emoción superior? ¿Qué es transmutar una emoción? Esas preguntas las van a responder por escrito. Esa es su tarea. Quiero que comprendan. Es intelectual eso, ¿no? Y en el plano emocional, a ver, haga un ejercicio como el que yo hago. Cuando venga una emoción negativa, que no dure más de un minuto, pues. No sé si puede, yo lo hago 10 segundos, 20 segundos. Pero igual, con un minuto está bien, porque si ustedes han sido como yo, o son como yo, o antes nos entraba una emoción negativa y estábamos con rencor, sin hablarle a una persona semanas, ¿sí o no? No, no duraba 20 minutos. Un fastidio, no hablo, no. Peleados en una casa sin mirar a la persona, no le dirijo la palabra, me paso de largo, ofendido. Semanas, ¿o no? ¿Qué dice Carmencita? ¿Ah? Sí, ¿no? Carmencita sí, claro. Así somos, o hemos sido, somos. Pero se va a avanzar. Entonces, la tarea tiene 2 partes. La primera es me responden esas preguntas. Y la segunda, no, la segunda parte de la tarea es esto que, ¿no? Es no más de un minuto. Es decir, cuando tengas una emoción negativa, surge, no la estás reprimiendo. Reprimir es cuando algo lo aplastas a la fuerza. Acá no estoy aplastando nada a la fuerza. Aparece la emoción negativa y yo pienso en ser eterno, indestructible, inmortal y digo, no, yo me juego para ligas mayores. Así es que está la emoción ahí y me doy cuenta y digo no más de un minuto. Si está ahí, la puedo mirar para poder mirarla, pero no más de un minuto debe estar ahí. Quien quiere guerrear puede hacerlo no más de 30 segundos y listo, se va. ¿Ok? Esta es la introducción. Luego nos vamos a centrar en trabajar el enojo, la ira, la intolerancia. Bien, lo dejamos acá entonces. Un abrazo a todos, que estén bien.